para conocer más detalles, ya tenemos acá a nuestro invitado, pero debemos irnos de inmediato a el foro que se continúa desarrollando desde el Fuerte Tiuna a propósito de este bicentenario de la batalla de Bomboná. Ya hace su intervención el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Y que el que tenga más suerte es el que gana. Son visiones, pues. Yo digo que en la guerra todo es cálculo y siempre, por supuesto, hay un toque de intuición en el líder para la toma de decisiones. En este caso, fíjense cómo Bolívar se atrevió, siendo la estrategia inicial hacer un envolvimiento por espacios marítimos y calculando bien el riesgo que eso significaba para la integridad de su fuerza, decidió tomar una decisión y atacar con este alto costo que significó esa batalla en muertes y heridos, bueno, lanzarse por allí. Asimismo lo hizo cuando decidió cruzar el páramo de Pisba antes de la batalla de Boyacá. Él calculó y dijo, bueno, ¿qué significa a estas temperaturas, con esta logística que manejo, con el esfuerzo humano que hay que hacer? ¿Qué significa hacer esta maniobra que concluiría, por supuesto, con la batalla de Boyacá? Pero calculó, lo hizo, también a un elevado costo, pero al final, ¿qué? Alcanzó los grandes objetivos de la campaña. Eso es lo que llamamos un estratega, un estratega, un hombre que ve con telescopio, decía Simón Rodríguez, en ese libro que llaman Bolívar contra Bolívar, creo que se llama, que la gran diferencia entre un estratega y los hombres, decía él, los que criticaban a Bolívar por las acciones que emprendía, que nadie entendía muchas veces, nadie comprendía las grandes decisiones que tomaba Bolívar. Y lo adornaba como una especie de un símil entre un hombre con un telescopio, un catalejo era la palabra, y un relojero que tiene que medir las cosas detalle a detalle con mucho pulso para que las cosas no se le caigan. Claro, el gran estratega que tiene un catalejo viendo a lo lejos, muchas veces tiene que pasarle por encima a la muerte, al riesgo y a las consecuencias para conseguir los grandes objetivos, en este caso los grandes objetivos de la liberación de América. Ya Bolívar lo había dicho, se lo había dicho a Santander antes de los tratados de regularización de la guerra: independencia o nada, lo había dicho. No era una independencia nada más de la provincia de Venezuela, no era alcanzar solamente las glorias de haber liberado el territorio de la provincia de Venezuela, era un proyecto mayor, era una creación superior desde el político. Colombia, pues, Colombia. Para llegar a Colombia, bueno, hubo muchas cosas que hacer, muchas decisiones que tomar, muchos riesgos que asumir, pero al final se convirtieron en grandes victorias. Y nosotros medimos las cosas por resultados. Fíjense los resultados de orden estratégico que significó esta batalla de Bomboná, allá en el actual territorio, lo que es Colombia hoy, la República de Colombia, para la causa libertaria e independentista del resto de Sudamérica. Y fíjense bien, estas cosas no se hubiesen consolidado si no se hubiese mantenido la unidad. Bolívar
si llegó a disputarse algo, queridos generales, almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si llegaron a disputarse algo, no fue por egocentrismo, ni envidias, ni sentimientos vagos, infértiles, nimios, no fue por eso. Se disputaban, era la gloria. Imagínense ustedes, ¿quién aportaba más a la causa de la independencia? Esa era la disputa, por ejemplo, en este caso, entre dos grandes líderes de nuestra independencia, dos grandes generales, dos grandes genios, dos grandes soldados, Bolívar y Sucre, un ejemplo. Eso era lo que se disputaban los verdaderos patriotas, la gloria, la gloria. Otros pensaban en otras cosas y caían en las traiciones, caían en sus egos personales, en la traición de la causa, en el desmoronamiento de la concepción originaria estratégica de lo que era la Colombia grande, el gran proyecto bolivariano. Esas cosas comienzan a fracturar los grandes proyectos de la historia. Los seres humanos que piensan en sí mismos y que no piensan en una causa mayor. Y ejemplos de esto en la humanidad tenemos suficientes, Así que sin unidad no hubiésemos llegado a Bomboná, sin unidad no hubiésemos llegado a Ayacucho. Y valga pues la reflexión del presente, sin unidad nosotros, el pueblo bolivariano, con su proyecto bolivariano, que nos dejó nuestro comandante Chávez y que lo tiene y lo lideriza el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada, sin la unidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin la unidad de esa Fuerza Armada con el pueblo de Venezuela, no hubiésemos podido nosotros llegar a este punto itinerario en el camino, donde seguimos abriendo batallas de distinta índole solamente por la causa genuina de nuestra verdadera independencia, de nuestra verdadera dignidad. Por supuesto que esto tampoco hubiese ocurrido si no hubiese habido una voluntad de vencer, voluntad de vencer. Todas estas anécdotas que han contado estos señores generales, de los intríngulis, de las cosas que ocurrieron allí en medio del campo de batalla, todas estas cosas no hubiesen arrojado resultados si no hubiese habido una determinación. Cuando Bolívar le dice a Pedro León Torres, y lo agarra desprevenido en mi concepto, porque eso era un gran guerrero, Pedro León Torres, por eso es que nosotros tenemos un batallón blindado con su nombre en el ejército bolivariano, por eso es que tenemos también unidades con el nombre de Laurencio Silva, de Juan José Flores, la 25 Brigada tiene el nombre de Manuel Valdés. Bueno, son hombres pues que lucharon aquí en Venezuela y se proyectaron también en la campaña del sur. No por casualidad nosotros le ponemos nombres a las unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en este caso del Ejército. No es por casualidad. Estaba reflexionando aquí, comandante general del Ejército, que las brigadas deben tener su nombre. Yo lo pedí una vez, que se hiciera un estudio. Hay brigadas que no tienen nombres, deben tener un nombre, así como lo tienen los batallones. Entonces, era la voluntad de vencer. Cuando Bolívar le dice a Pedro León Torres, vaya y tome usted, exacta, vaya usted y encárguese. Era una cuestión prácticamente suicida, pues, que más bien estaban
en una situación de buscar más bien logística para el sostenimiento de las unidades, sostenimiento logístico para emprender la acción ofensiva en sí mismo. Cuando Bolívar sorprende a Pedro León Torres y le dice, encárguese usted, vaya y tome las posiciones. Bueno, Pedro León Torres no lo internalizó en el momento y dijo, bueno, pero está bien, vamos a hacerlo. Se dijo él entre sí, aquí pensando nosotros. Vamos a hacerlo, pero me imagino que este no es el momento, pues. Bueno, sí era el momento. Y fue una decisión de Bolívar. Y algo le dijo a Bolívar que ese era el momento. Y aún con las consecuencias en número y en muertes y en sacrificios, bueno, se consiguió el objetivo. Voluntad de vencer. Por estos mismos tiempos, hace 200 años, el general José Antonio Páez estaba sitiando allá Puerto Cabello. Por estos mismos días, hace 200 años, Bolívar y Sucre por aquí, mirándose al sur, Bolívar dejando a Páez aquí encargado y bueno, sacando y tratando de los esfuerzos después de Carabobo de expulsar a los realistas que se habían concentrado en Puerto Cabello, asistidos allí por la Armada Española, recibiendo logística de Puerto Rico, de Cuba, etcétera. Bueno, José Antonio Páez, el guerrero, el general guerrero, en ese sitio de Puerto Cabello tenía todo lo que eran las alturas del Fortín Solano, se llama pues, con una férrea artillería. Igual, era una situación parecida a la que ocurría en Bomboná. Las mejores posiciones, como ocurría en Carabobo también, las mejores posiciones tomadas, planificadas y previstas por el ejército realista para hacer frente a nuestras tropas. Pero ¿qué ocurría allí? ¿Qué pasaba allí? Había una voluntad de vencer, que ni el fuego de la artillería, ni la metralla, ni la fusilería los detenían. Había una razón, una causa internalizada de independencia o nada. Hoy en día nosotros podemos decir, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, heredado por las glorias de Hugo Chávez, podemos decir nosotros, hemos fijado también posición de independencia o nada y hemos batallado para llegar hasta hoy, 7 de abril, a 200 años de Bomboná. Así que todo importante contextualizarlo, no en capricho. No era un capricho de nuestro comandante Hugo Chávez retomar el pensamiento bolivariano de integración latinoamericana, ser el ideólogo de UNASUR, de la CELAC, para por otras vías, a 200 años y en otras circunstancias, buscar la verdadera integración para enfrentarnos a una amenaza mayor, que no solamente nos amenaza a nosotros, sino que amenaza a la paz de estos pueblos latinoamericanos y caribeños. No hay otra manera, no había otra manera, no la hay, no la existe, sino unidos. La unidad y la unidad. Así pues que, queridos compañeros, hemos hecho este humilde esfuerzo desde la Universidad Militar Bolivariana para compartir estas reflexiones, para compartir estos ratos de historias que nos nutren todos los días, para compartir grandes reflexiones también que deben estar acompañadas de cada momento, de cada episodio histórico. La historia no puede verse como una fecha en el calendario allí y un hecho que sucedió. Tiene que traerse al presente, interpretarlo, procesarlo y además de eso abrirle la mente
a lo que sigue siendo la misma causa de hace 200 años, la misma causa. Así que bueno, agradezco la presencia de todos ustedes y vayámonos de este espacio pensando, reflexionando, no solamente en el valor, la sangre, los muertos, los heridos, el gran sacrificio dejado en ese campo de batalla en Bomboná, sino también lo que significó para el gran proyecto independentista de Bolívar en toda la América. Vayámonos pensando, reflexionando y también sintiendo el gran esfuerzo y el gran sacrificio de aquellos hombres y mujeres que lo dieron todo por nuestra libertad y nuestra independencia. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, feliz día, que viva Bomboná, que viva Bolívar, ¡Viva! que viva Hugo Chávez y que viva la revolución bolivariana. Muchas gracias. En nombre del señor general en jefe Vladimir Pedro López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para Defensa, y de nuestros ponentes, general de división Frank Alexander Zurita Hernández y general de brigada Andrés Alfredo Pulgar, agradecen a todas y todos ustedes por habernos acompañado en este foro aniversario del bicentenario de la batalla de Bomboná. Por su amable atención, gracias, muy buenas tardes. Retirada de las autoridades.